Cuando comenzó el problema de la pandemia, nosotros dijimos, y ahí están las grabaciones, que la siguiente pandemia sería la pandemia de la deuda, que de hecho era un problema preocupante antes de que comenzara todo, porque la crisis del 2008 hizo que muchos países se endeudaran. Y entonces hicimos ese señalamiento. En el caso de República Dominicana, por el hecho de que no teníamos de otra que volver al mercado financiero internacional para conseguir recursos frescos, además de otros mecanismos internos para movilizar recursos en una coyuntura que demandaba de mucho dinero para hacerle frente a necesidades crecientes en un contexto de caída abrupta de los ingresos del gobierno. Y como consecuencia de eso, nosotros incrementamos la deuda pública en relación al PIB en cerca de 20 puntos. Hay ahora mismo algunos cálculos que ubican la deuda en un 70, por encima del 70% del PIB. Vimos ayer un trabajo en Diario Libre en donde se hace ese cálculo. Hay otros cálculos que dan como resultado un nivel un poco más alto. Pero de todos modos es un asunto preocupante que constituye un reto para el país. Y en esa situación están prácticamente todos los países. Son muy pocos los países que pueden decir que no tienen ese problema. Naturalmente hay economías grandes, desarrolladas, que tienen un margen grande de maniobra, Estados Unidos, por ejemplo, y que puede darse el lujo de aplicar todos esos programas que ahora mismo están implementando. Pero la inmensa mayoría de los países se ve ahora ante el riesgo, ante el problema de cómo es que va a manejar su déficit, cómo es que va a manejar el problema de la deuda. Y para eso la solución es la reforma fiscal, una reforma fiscal. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que estamos en una situación de dificultad. Y hacer una reforma fiscal en momentos de dificultad no es cuestión fácil. El doctor Leonel Fernández, y tenemos que volver a comentar su planteamiento con respecto al tema, ha dicho que no están dadas las condiciones, que si se hace una reforma fiscal, todo esto puede coger fuego. No solo en el caso de República Dominicana, sino en el resto de los países de la región. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que el gobierno ha planteado una reforma fiscal no en este 2021, sino una reforma fiscal para ser incluida en el presupuesto del 2022. Cuando el doctor Fernández hace ese señalamiento, yo creo que es lógico entender que él considera que ni siquiera estaremos en condiciones de hacer los ajustes, de hacer la reforma para ese momento, o sea, a principios del año próximo. Y que eso puede ser el detonante de grandes conflictos sociales, de problemas de gobernabilidad. Y de hecho, el riesgo es alto porque eso es innegable. Son muy pocos los países de la región que pueden decir que eso les resulta un cachú, el manejo de un problema de ese tamaño. En el caso de República Dominicana, siempre las reformas fiscales han sido dolorosas, difíciles de implementar. Bueno, el propio doctor Fernández puso el ejemplo de que desde el 90 para acá se han hecho 30 intentos y de esos 30 intentos, solo 10 han logrado subir un poco la presión fiscal. Y no obstante esos esfuerzos, la presión fiscal de República Dominicana es de un 14%, mientras la media latinoamericana debe estar por cerca del 22%.
Y eso nosotros estamos lejos de la media latinoamericana, lo que un poco complica el caso dominicano. Ahora, ¿qué ocurre? Que de lo que se está hablando, porque cuando se hace algún planteamiento es necesario presentar una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa que tiene el gobierno? Ir al mercado de capitales. El propio doctor Fernández ha dicho que las agencias calificadoras de riesgo no están en eso. Que las agencias calificadoras de riesgo lo que te están haciendo es la advertencia de que hay que hacer los ajustes del lugar para garantizar el servicio de la deuda. Y las calificadoras de riesgo te pueden a ti poner el agua bastante lejos, porque ellas son las que te dicen, ellas son las que mandan la señal al mercado de cómo está la situación de cada quien. Y si te califican negativamente, ahí tú tienes un problema mayor. Las agencias calificadoras de riesgo no sirven para otra cosa que no sea para ponértela difícil, porque nunca te dan una señal a tiempo y te dicen que tú tienes, cómo tú puedes corregir un problema que se entiende que hay que manejar mejor. Pero al final te dan un tablazo que entonces te lo dañan todo, te la ponen en China. Entonces yo creo que cuando usted plantea una imposibilidad, usted tiene que decir cuál es el camino. Porque el otro camino, la otra opción, es la cesación de pago. Esa es la cesación de pago. Y yo no creo que con la experiencia que tiene el doctor Fernández esté sugiriendo eso. No creo, al menos no lo ha dicho explícitamente. Aunque en el caso de Argentina, eso se plantea, ya se hizo, ya se ha hecho en varias oportunidades. Y así fue como Néstor Kirchner sacó a Argentina del hoyo en que estaba. Declaró una cesación de pago y dijo, bueno, esto hay que renegociarlo y hay que ver cómo nosotros podemos manejar este asunto, porque nadie está obligado a lo imposible. Y así, en base a mucho forcejeo, logró poco a poco sacar a la Argentina de un problema que se llevó varios presidentes en un tiempo récord. Entonces esa es la otra opción, cesación de pago, porque tú no puedes ya hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ir a buscar más dinero, porque no nos lo van a dar si nosotros no decimos cómo es que vamos a pagar. Y corremos el riesgo, si entramos en discusiones y le damos larga al asunto, también corremos el riesgo de que venga la calificación negativa y que entonces se te complique todo más aún. Y resulta que el gobierno está en una situación en la que necesita la comprensión de los actores políticos. El doctor Leonel Fernández de alguna manera está anticipando su posición con respecto a lo que viene. Y es una manera de oponerse a la única vía, a la única alternativa que tiene el gobierno en sus manos, pero sin presentar una alternativa. Porque lo otro que se está diciendo, bueno, que hay un plan para que el Fondo Monetario Internacional se cree un fondo que vaya en ayuda de las economías en problemas y se menciona una cifra. Ahí el presidente Luis Abinader, en una actividad que hubo el día de ayer, hizo el planteamiento, que es el mismo planteamiento que en el fondo hizo el doctor Leonel Fernández, la sugerencia, que no es tampoco del doctor Leonel Fernández. Esa sugerencia la hizo la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que habló incluso de los 650.000 millones, una cifra que ella entiende que con la que se podría ir
Se crea un fondo de ese tamaño para ir en ayuda de economías en problemas. Pero eso todavía no se ha aprobado y eso no depende. El gobierno no tiene nada en concreto. Es una sugerencia que se está haciendo. Entonces, por esa vía tú no tienes nada concreto. Lo único que hay disponible es o usted hace una reforma fiscal o usted se declara en cesación de pago. Hasta ahora mismo esas son las opciones que hay, concretas. Ahora, cuando usted le anticipa esa posición al gobierno, usted le está diciendo, mire, ten cuidado, que en eso yo no te voy a apoyar. Y es una manera de tú, es más, si se quiere, aunque no sea esa la intención, pero en los hechos viene siendo una forma de tú hacer oposición sin necesidad de tú hacer declaratoria de guerra ni nada de eso, en un momento de mucha dificultad. En el fondo, si usted lo ve, resulta eso. Pero además de eso, tiene también un aspecto político, porque esto tiene una vertiente política. La oferta es casi una oferta de suicidio político. ¿Por qué? Bueno, porque el año que viene es 2022. Si se considera que no hay condiciones tampoco para hacer la reforma en el 2022, ¿cuándo la vamos a hacer? En el 2023. Si el gobierno hace la reforma, lo deja para el 2023, el PRM habrá gobernado 4 años, Luis Abinader habrá gobernado 4 años, y que se despidan, porque es para afuera que van. Por el efecto, porque déjenme decirle, en cualquier caso, aún tú consigas la comprensión de los organismos internacionales, que se cree el fondo, ese que se está proponiendo, eso te puede dar un alivio temporal. No es que te van a regalar el dinero, te pueden dar un alivio temporal que tú puedes, por ejemplo, poder cubrir algunas necesidades, respirar un tiempo en lo que tú reanimas la economía. Pero eso no quiere decir que te van a regalar el dinero, ni quiere decir que no te va a doler la reforma fiscal, porque habrá que hacerla. Y habrá que hacerla, en ese caso, con un problema mucho más grande todavía. Un poco más grande, porque reitero, no te van a dar el dinero, eso va a pasar a engrosar tu deuda y al final tú vas a tener que hacer los ajustes para hacerle frente a todos esos compromisos que tú asumiste. Naturalmente con una economía probablemente en mejores condiciones. De todos modos, estamos hablando de reformas que resultan dolorosas. Y esa es una realidad. Y no es un trago muy fácil de digerir para el gobierno. Una posposición, aunque hay un gran riesgo también si en una situación de dificultad te embarcas en una reforma fiscal. Y esa es una realidad, lo que está planteando. Eso nadie ignora que esa es una posibilidad. Y lo que vivió Colombia, lo que ha estado viviendo Colombia, es una muestra indiscutible de lo que puede ocurrir. Si usted analiza detenidamente la reforma que se planteó en Colombia, son de las cosas que están más o menos al alcance. Y yo creo que los colombianos fueron de alguna forma hasta creativos, si se quiere. Ellos cometieron el error de no explicar muy bien lo que se estaba proponiendo. No es que no resultaba difícil, porque imagínese usted, grabar los servicios en un momento en el que la gente, pero eso era lo que estaba al alcance. Y es realmente, son medidas que en cualquier país latinoamericano son de las posibles, porque lo demás es bla bla bla. Lo demás es bla bla bla. Y gente que se sienta en un micrófono a hablar de la inmortalidad del cangrejo, pero cuando usted tiene que hacer una reforma fiscal es con medidas concretas. ¿A quién tú vas a grabar?
que las exenciones, pero nosotros aquí le pasamos revista a todas las exenciones contempladas en las distintas leyes que hemos aprobado. Y nosotros vimos que ahí no es que hay tampoco un gran margen de maniobra. No es que hay un gran margen de maniobra. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y ese es un tema, yo reitero, de manejo complicado. Entonces, el presidente Abinader, en esa actividad que nosotros mencionamos, hizo un planteamiento, que es un planteamiento correcto. Es un planteamiento correcto. Yo creo que, lamentablemente, en el plano internacional, no se ha ventilado la posibilidad de una iniciativa que pueda ayudar a los distintos países a manejar una situación bastante complicada. Y tampoco es un asunto como tú ir a decirle a los tenedores de bonos que se aguanten ahí, porque los tenedores de bonos lo que están diciendo ahora mismo es, mira, hay inflación y tú tienes que poner a tono tu política monetaria con la realidad que estamos viviendo y producir un ajuste en la tasa de interés, porque cuando a mí me paguen lo que me deben, me van a pagar con $1, con un poder adquisitivo menor que el que tenía cuando yo hice el préstamo, y eso para mí es pérdida. Y entonces la creación del fondo pues requiere de una colaboración para que los que pueden hacer los aportes lo hagan, y esos países tienen también sus necesidades. Eso es lo que se impone, y el planteamiento del presidente es un planteamiento correcto. Y ya lo planteó el Fondo Monetario Internacional, según vimos, como una iniciativa que es lo que corresponde en un momento como este. Y ojalá eso se pueda cristalizar. Naturalmente, lo que está planteando el presidente, que es lo mismo que piensan los países, lo que piensan los responsables en los distintos países, cuando los tenedores de bonos oyen eso, ellos toman nota. Ellos toman nota. Y están esperando, porque muchos van a ir, o lo intentarán. Pero necesariamente hay que llevarle las cuentas bien claras. Vamos a hacer otra pausa, venimos en un momento.